Bien, buenas noches, hermanas. Bienvenidas a este taller, Una mujer conforme al corazón de Dios. Hoy día vamos a compartir la segunda parte del libro que se llama En búsqueda de las prioridades de Dios. Bien, hoy día vamos a compartir un pequeño extracto de lo que viene en la segunda parte. No vamos a detallar todo porque esto llega hasta el capítulo 20, pero vamos a compartir el capítulo 5, que se llama Un corazón que sirve, el capítulo 6, Un corazón que se somete, el capítulo 7, que se llama Un corazón que ama, y este capítulo 7 tiene dos partes, que es muy interesante y muy bonito, y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 20, que es una parte, bueno, sería la segunda parte de este hermoso libro. El libro termina con una tercera parte y cada enseñanza yo sé que va a ser de mucha edificación para todas nosotras. Hoy vamos a ver el capítulo 5, Un corazón que sirve. Bien, según la autora, ella nos estaba compartiendo durante su tiempo de escritura muchas de las situaciones que ella ha vivido durante su relación con Dios, cuando empezó ella a buscar del Señor. Ella cuenta que cuando ella era soltera, ella no conocía de Dios. Entonces, ella en aquel momento, perdón, ella se conoció con el que ahora es su esposo, el señor Jim, ¿no? Jim George, y ellos se enamoraron, tuvieron una relación y luego se casaron. Pero cuando ellos se casaron, todavía no buscaban de Dios. Esto hizo que su relación en muchas ocasiones, bueno, como todas las parejas, como todas las familias, tienen problemas, tienen muchas situaciones, pero lo que pasaba con ella era que ella tenía problemas, los cuales fueron muy temprano dentro de la relación o dentro del matrimonio. Entonces ella sentía que algo le faltaba. También comparte nuestra querida Elizabeth que cuando ella empezó a buscar del Señor y empezó a orar, empezó a buscar más de la palabra, a leer mucho de la Biblia, ella notó que Dios cambiaba cosas en ella, cambiaba actitudes en ella, y esto permitía que ella pudiera mejorar su relación con su esposo. Voy a compartirles este pequeño extracto, permítame un segundo. El dar nuestra vida a Jesucristo marcó una tremenda diferencia dentro de nuestros corazones. Pero, ¿cómo podría Cristo cambiar nuestro matrimonio? Cada uno de nosotros había recibido una nueva vida en Cristo, pero ¿qué íbamos a hacer con la tensión en nuestro matrimonio y por consiguiente en nuestro hogar? Ella se refiere a tensión, quiere decir al tema de el estrés, los conflictos, las situaciones negativas que pudieran presentarse. También comenta la autora, yo tenía mucho que aprender sobre cómo ser una mujer, una esposa y una madre que agradara a Dios. Y por fortuna, poco tiempo después de haber hecho a Jesús mi Señor y Salvador, tuve en mis manos un calendario que me ayudó a leer la Biblia o que me ayudó a leer a través de la Biblia. Y el 1 de enero de 1974 comencé a seguir ese programa que era un calendario donde ella tenía organizado como una agenda qué día y cada día que tenía que leer cada versículo y algún aprendizaje que tenía que ver con el ser mamá, el ser esposa y el ser em, también una buena madre, ¿no? El ser esposa, el ser mamá y el ser una mujer conforme al corazón de Dios. Luego comenta, comencé a seguir ese programa y mientras leía hice algo que le recomiendo a ustedes hacer también. Marqué cada pasaje que me hablaba como mujer.
Cuando ella sentía que Dios le hablaba a ella como mujer, ¿no? O sea, según el mensaje que ella recibía, ella lo marcaba de repente con un resaltador. Ella cuenta acá que fue con un resaltador rosado, ¿no? Bueno, Dios comenzó a trabajar en mi transformación ese mismo día, el 1 de enero. Mi primer día de lectura, tropecé con mi primera tarea como esposa cristiana. Habría de servir a Jim. Jim es su esposo. Ella notó que Dios le hablaba acerca de servir a su esposo y ella lo toma con esta promesa, este versículo que el Señor le regala. No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, verso 18. Llamada a servir. Ella habla acerca de que esta palabra que ella recibió en la Biblia tocó mucho su corazón porque ella muchas veces durante su vida, ella no ponía esta palabra servir como algo como una prioridad para su vida en cuanto a su matrimonio. Entonces, ella sintió que esta palabra le tocó mucho porque decía, tengo que servir a Jim, a mi esposo, porque yo soy su ayuda idónea. La autora comenta, una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que con cuidado cultiva un espíritu de servidumbre, ya sea que esté casada o no. El seguir los pasos de Jesús, querida amiga, quien no vino para ser servido, sino para servir, como dice la palabra en Mateo 20:28, requiere que durante toda la vida se le preste atención a la actitud del corazón referente al servicio. Y esa actitud y servicio comienza en el hogar, con su familia, en especial si está casada con su esposo. Para quienes están solteras, cuando habla de la misión de llamadas a servir, habla de ayudar a otros. Y aquí se los voy a compartir para quienes son solteras. Dice, llamada a servir, tenemos la misión de Dios de ayudar a otros. Como sabemos, según lo que dice la palabra de Dios, las mujeres somos ayuda idónea para Él. Dios ha diseñado que la mujer sea la ayuda idónea de su esposo. Así que el primer paso del sendero que ella sintió que necesitaba tener para que se pueda convertir, en una esposa piadosa era el comenzar a entender que tenía la misión de Dios de ayudar a su esposo. Yo sé que para muchas de nosotras de repente nos es difícil cuando tenemos muchas cosas que hacer o cuando de repente también trabajamos, ¿no? Pero nosotras necesitamos orar para que el Señor nos guíe y nos dé la forma correcta de organizarnos para poder también ser una ayuda idónea al esposo. ¿En qué consiste esta ayuda? Bien, la autora comenta que ella tomó prestados algunos libros para que pueda aprender a saber cómo era una ayuda idónea. Y lo que ella comenta también es que para ella al principio fue un poco difícil porque ella necesitaba organizar primero sus pensamientos, porque muchas veces ella sentía que al ayudar o hacer cosas para su esposo, ella tenía que dejar de lado todas las cosas que de repente a ella le interesaban, ¿no? Como por ejemplo cuando una mujer estudia, ¿no? O está tratando de estudiar para, no sé, terminar alguna carrera o algo y poder de repente sentirse en el mismo nivel eh, educativo que su esposo, ¿no? O tener el mismo nivel profesional. Entonces, al ayudar a su esposo y dejar de lado eso, ella de repente luchaba mucho con esas ideas, ¿no? Y le parecía que necesitaba ella de todas maneras buscar de Dios para que pueda
realmente tener un corazón que desee servir sin mirar que está dejando de lado cosas de ella o cosas para ella, ¿no? Otra de las cosas era que también Dios le ponía en su corazón que ella no sienta el competir con su esposo, ¿no? Muchas veces, cuando una pareja no tiene a Dios en su corazón y ambos pues son personas que han estudiado una carrera, ¿no? O que están en el proceso de terminar una carrera, em, lo más idóneo, según el diseño de Dios, es que el varón sea el que se encargue de ser el proveedor de la casa, ¿no? Que él sea el que traiga el sustento a casa y sea la seguridad para la familia. Sin embargo, actualmente nos dicen que también la mujer es una mujer independiente, que puede hacer su carrera y puede trabajar y puede también ser como la cabeza de la casa, ¿no? Entonces, esto crea una competencia entre las parejas, ¿no? Tanto el esposo como la esposa. O, por ejemplo, si la mujer es la que se desarrolló más profesionalmente y el hombre está en proceso, esto hace que también los papeles se intercambien y esto genera una confusión en, se podría decir, en los papeles o se puede decir, en la jerarquía, o más que jerarquía, en los puestos que cada uno tiene según el diseño de Dios, ¿no? Si una mujer es una mujer profesional y el esposo de repente no tiene el mismo nivel profesional que la esposa, esto no quiere decir que la mujer va a ser la que tenga el dominio de la casa. Es importante que nosotras oremos para que Dios nos muestre ello, porque recordemos que nosotras hemos sido llamadas a ser mujeres conformes al corazón de Dios. Y la palabra dice que la cabeza de la mujer es el varón. Entonces necesitamos tener eso muy en cuenta. Nosotras podemos tener muchas habilidades. Por cierto, las mujeres somos multifacéticas, podemos hacer varias cosas a la vez. Tal vez el hombre no es así, pero eso no quiere decir que por esas habilidades nosotras tengamos que ser las que tienen el dominio o la dirección completa del hogar, ¿no? Nosotras, cuando somos llamadas a servir, nosotras somos llamadas a ser parte del equipo que lidera a nuestro esposo, porque nuestro esposo es la cabeza del hogar y eso es lo que necesitamos tener en cuenta. Aquí nos habla también la autora acerca de esto, ¿no? De compartir responsabilidades del varón sirviendo con amor y comprensión. ¿Cómo podemos ser ayuda? Haciendo eso. Nosotras podemos compartir las responsabilidades con el varón, como por ejemplo, nos muestra esta pequeña imagen de la mujer con el varón juntos, ¿no? Desembalando cosas para la mudanza, ¿no? O para la casa, cuando ya se mudaron. Si bien es cierto, la mujer está llamada a ser la, el corazón del hogar, esto no quiere decir que si, por ejemplo, la pareja se muda, el esposo se tiene que ir a trabajar y luego la deja sola haciendo todo lo de la casa y ella sola va a tener que acomodar los muebles y todo. No necesariamente es así. Aquí muestra la imagen que ambos son un equipo y ambos comparten esta tarea de armar ese hogar, ¿no? Esa casa. De la misma forma, la mujer, ¿no? Si el esposo de repente eh, llega del trabajo y se sienta a descansar un poco. A veces las mujeres queremos también que el esposo, como todas, ¿no? Participe de estar ahí en las cosas de la casa. Entonces lo inquietamos, de repente le hablamos, le perturbamos como para que nos dé la mano. Entonces nosotros no podemos tampoco hacerlo de esa forma, porque lo que estamos logrando es que el esposo sienta cierta hostilidad de nuestra parte y no tenga paz al llegar a su casa. Entonces necesitamos saber que somos un equipo
pero también tenemos que orar para que Dios ponga eso en el corazón de nuestros esposos. Para el caso de las mujeres solteras, eh, nosotras como mujeres tenemos la misión de servir. Y en el caso de las mujeres solteras, nuestra misión es ayudar a otros en nuestro hogar, en mamá, papá, hermanos, ¿no? Ayudar, servir y a la vez también necesitamos orar mucho para que podamos hacer este servicio de una forma que muestre realmente un testimonio de Cristo en nosotras, porque muchas veces todo aquel que sirve, ¿no? Si no tiene un corazón realmente para Dios, para servir con convicción, suele ayudar para esperar que en algún momento pueda cobrar el favor, ¿no? O de repente para ganar reconocimiento. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotras realmente demos porque nuestro corazón nos guía a sembrar, ¿no? Si la cosecha viene, de hecho viene después, porque lo dice la palabra, ¿no? El que siembra cosecha y el que siembra en abundancia cosecha en abundancia. Esto es para ambas cosas, tanto como para cosas buenas como para cosas malas. Entonces debemos tener en cuenta que nuestra forma de servir o de ayudar no tiene que ser esperando algo a cambio. ¿Qué nos da esta enseñanza? Nos dice, ¿podemos tener un corazón para servir? Si bien es cierto, cuando ustedes escuchan la palabra servir en cuanto a tema de labor cristiana, no quiere decir solamente que es para servir en una iglesia, ¿no? O para servir al pastor, ¿no? O servir en un ministerio, sino que habla de servir en general. Habla de servir en tu vida diaria. La obra del Señor, si bien es cierto, es evangelizar, es enseñar, es liderar grupos para enseñar a leer la palabra, para aprender más cosas de Cristo. También la palabra servir nos habla de ayudar o servir en nuestra vida diaria. Entonces, esa palabra servir debemos tenerla en cuenta para todo lo que nosotros hagamos en nuestro día a día, como cuando, por ejemplo, estás yendo al mercado y por allí hay una señora adulta mayor que no puede cargar su bolsita o de repente no puede cruzar la pista. Te tomará 2, 3 minutos que tú la puedas ayudar, pero ya ahí tú ya estás sirviendo. ¿Qué estás mostrando allí? Estás mostrando un corazón que muestra el amor de Dios, porque hay muchas personas que están tan enfocadas en que pierden su tiempo o que su tiempo es oro y simplemente son, ¿cómo se dice? Cuando son indolentes o son indiferentes a lo que pueda pasar alrededor, ¿no? Y no tienen ese corazón para servir. ¿Qué nos dice la autora en el libro? Nos dice, ¿cómo podemos desarrollar un corazón comprometido a servir? Un corazón con la intención de emular a Cristo en el servicio a otra persona. ¿Qué puede hacer una mujer para que Dios pueda crear en ella un corazón comprometido a ayudar a su esposo? Considere estas sugerencias. Dice, tenga el compromiso de ayudar a su esposo. ¿Se convertirá en una ayuda o no? ¿Seguirá o no el plan de Dios de ayudar a su esposo? ¿Harás o no de tu esposo tu carrera? Cuando nos habla de tu carrera, quiere decir que, que si tú te vas a enfocar a poco, o sea, empezar desde cero en el sentido de querer ayudar y servir a tu esposo, hasta que eso te nazca tan naturalmente que es como que ya tú te gradúas en servir a tu esposo. Una cosa así es lo que quiere hablar la autora cuando dice o hará de su esposo una carrera. La decisión es suya, dice la autora, y cuando se decida puede que desee escribir su propia oración de compromiso con Dios. Deje que sus palabras reflejen la decisión de ayudar a su esposo, de ser un equipo con él y que el ayudarlo a él sea su carrera. Una mujer conforme al corazón de Dios cumple por completo su compromiso de ayudar a su esposo,
borrando primero cualquier cuenta pendiente. Ella escribió, me di cuenta de que necesitaba pedirle al Señor y a mi esposo que me perdonaran. También necesitaba comenzar a aplicar la palabra de Dios en nuestro matrimonio. Con eso en mente, comenzó a alimentar un corazón comprometido al servicio. Miren, cuando habla de toda cuenta pendiente, habla de que, por ejemplo, ¿no? Nosotras tenemos alguna rencilla con nuestro esposo pasada, ¿no? Y empiezan a lucubrar en su cabeza, ¿por qué le voy a ayudar, no? Si cuando yo necesité ayuda, él no me ayudó, o cuando yo estaba enferma, él no me cuidó, o muchas cosas como esas que no nos permiten servirle. Permítame un segundo, por favor. Otra de las cosas que también, eh, que también habla acerca de la cuenta pendiente es que muchas veces nosotras ponemos en una balanza si mis cosas son más importantes o, o las de mi esposo, ¿no? Como por ejemplo cuando de repente el esposo nos pide ayuda para, no sé, hacer algún trámite de su trabajo de él, ¿no? O de repente si vamos a suponer que tienen una sola computadora y ambos trabajan en ella y el esposo necesita hacer un trabajo urgente, pero nosotras necesitamos hacer el nuestro también y ponemos en esa balanza en qué es más importante, mi trabajo o el suyo, ¿no? Eso nosotras necesitamos siempre poner en esa balanza que siempre las cosas de nuestro esposo las tenemos que también valorar, no por el hecho de que de repente em, nosotras podamos tener de repente un mayor conocimiento, ¿no? O una mejor posición laboral, hace que se menosprecien las cosas de nuestro esposo si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice borre toda cuenta pendiente con su esposo, ¿no? También nos enseña que debemos concentrarnos en ayudar a nuestro esposo. Es decir, si nosotras no tenemos de repente ese, ese deseo de querer ayudar a nuestro esposo por tantas cosas, estamos cansadas, pensamos que de repente no podemos hacer el trabajo o la ayuda, ¿no? Nosotras tenemos que dejar ese pensamiento de lado y aunque no sepamos hacer de repente lo que nuestro esposo necesita, podemos siempre estar dispuestas a ofrecer ese apoyo a ellos, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿No? O incluso algo que puede mostrar que tenemos un corazón para servir es si tu esposo está trabajando sentado en su computadora o si está haciendo algún trabajo manual, si tu esposo es de repente obrero o técnico, no lo sé, eh, que tú le puedas llevar un poco de agua, un cafecito, ¿no? Atenderlo, mostrarle de cierta forma eh, tu amor y tu comprensión a que él esté haciendo su trabajo, ¿no? Tan arduamente y que tú reconoces que él está haciendo eso para ustedes, para tu hogar, para tu familia. Entonces, nunca está de más también hacer esos pequeños detalles y mostrarle que tenemos un corazón para servir incluso de esa manera, ¿no? Eso es muy, muy importante y yo les aseguro eh, que eso es como echarle agua a una plantita, y, ¿no? Y hace que vaya creciendo más, no solamente el amor con tu pareja o con tu esposo, hace también que vaya creciendo más la unidad como equipo, porque eso muestra que tú estás también atenta a esa necesidad que de repente el esposo no la ve como una cosa inmediata o una prioridad, pero no, el esposo nota que tú estás atenta a, a servirle, a darle una atención, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, cuando nos dice
evalúe sus acciones. ¿Usted suma o resta? La autora cuenta una historia que a su esposo lo mandaban a trabajar fuera, a viajar, a veces por meses, y ella empezaba a tener muchos problemas con estos viajes, porque evidentemente el tiempo, no mucho tiempo fuera de casa, afecta no solamente a la relación como pareja, sino que también afecta a la relación familiar, porque si hay hijos, ¿no? El hecho de que el papá no esté presente en casa puede afectar, puede generar vacíos afectivos en los hijos. Entonces ella tenía muchos conflictos con esta situación. ¿Y qué hizo la autora? La autora empezó a leer muchos libros, a buscar libros cristianos que la ayudaran a ella a cómo lidiar con esta situación. Y ella leyó un libro de una mujer, la esposa de Billy Graham, ¿no? Este varón es un evangelizador que viajaba 10 meses al año y casi nunca estaba en casa. Y entonces al leer ella ese libro y leer su palabra y ponerse en oración, ella se fortalecía a través de todas esas enseñanzas y aprendía y entendía que la situación o el propósito que el esposo tenía en su vida se estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios y que nosotras, o en este caso ella, necesitaba ser esa mujer ayuda idónea para el esposo, ¿no? Y no generarle ese conflicto o esa preocupación al esposo de saber que ella vivía un conflicto porque él se fuera de viaje. Por eso nos habla de evalúe sus acciones. ¿Usted suma o resta? Hay muchas mujeres que cuando los esposos salen fuera, ¿no? De viaje, y es natural porque, uno, si el varón no está en los caminos del Señor, pues puede sí ser más presa fácil a las tentaciones. Pero, ojo, mientras tú estés orando, mientras tú estés leyendo tu palabra, siendo obediente, mientras tú estés consciente de que tu fe está en el Señor y tu confianza está en el Señor va a guardar a tu esposo, así él no sea un varón que busque de Dios. Y también te va a dar a ti la paz de saber que Él tiene el control de tu esposo. Y te va a dar fortaleza para que tú puedas lidiar con esa situación, sabiendo que todo va a estar bien en tu hogar, ¿no? Mientras tú también seas una mujer que realmente sume, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera el caso contrario en que tu esposo viaja, tú eres una mujer de Dios, pero tienes tus dudas, por ahí dejas de orar, por ahí como que viene alguien y te dice cosas, ¿no? Una amiga, alguien, y empieza a poner ideas erróneas en tu cabeza, y entonces tú lo estás llamando al esposo y le estás diciendo qué estás haciendo, con quién estás, ¿no? Y cosas así. Tú allí lo que estás haciendo es cargando al esposo, ¿no? Y el esposo, como les dije, así como esta situación anterior al inicio que les conté, de que el esposo llega y lo que encuentra es hostilidad, pues él estando lejos, de repente de tanto tiempo, que tú le estés llamando para darle hostilidad, él va a decir, ¿para qué quiero regresar a mi casa? ¿No? Entonces, debemos ser sabias en esa situación y pedirle al Señor que nos ayude a sumar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, no a restar, ¿no? Este es el caso para las mujeres casadas y para las mujeres solteras. Igualmente, la enseñanza es acerca de tener el compromiso de ayudar a otros. Cuando hablamos del compromiso, amadas, que es para ambas, para las que tenemos esposo y para las que son solteras, nosotros el compromiso lo tenemos que tener con Dios. Nosotros el compromiso lo tenemos que hacer con Él, hablando con Él en oración, ¿no? Entregándole a Él la situación en la cual nosotros de repente sentimos que no podemos ayudar porque de repente, eh, no sé, la persona a quien nos está pidiendo ayuda es una persona que no es agradable para nosotros porque hemos tenido alguna situación negativa, ¿no? Entonces necesitamos orar y pedirle a Dios que nos dé el amor suficiente
para poder ayudar de corazón. Dice, concéntrese en ayudar sin esperar reconocimiento o algo a cambio. Siempre para las mujeres solteras, si ya tienen una pareja, un novio, pues irnos preparando para ser esas esposas idóneas, ¿no? Y lo mismo, servir con atención, con amor y siempre dispuestas a sumar y no a restar. Y en el caso de servir a otras personas, ya sean nuestros padres, nuestras mamás, nuestros vecinos, nuestros hermanos, lo mismo, ¿no? Si vamos a darle una ayuda a un hermano, igual, ¿no? Ayudarle porque sentimos el deseo de ayudar, no esperando que después estés, no sé, diciendo, ah, yo te ayudé y ahora ayúdame tú, ¿no? Sino que eso, sinceramente, eso sale del corazón. O sea, cuando tú ayudas, tú siembras, el Señor pone en el corazón de las personas a quien tú ayudas para que puedas cosechar. Y si no lo hace con la misma persona, el Señor igual te manda tu cosecha porque Dios conoce el corazón limpio que realmente ayuda sin esperar nada a cambio. Entonces, la misma situación es para las mujeres solteras. Para finalizar con las respuestas del corazón, aquí tenemos varias preguntas. Y antes de terminar esta sesión, les voy a compartir un pequeño testimonio también. Pero lo primero que yo quería decirles a todas es que sabemos que para todas nosotras, ¿no? Que muchas veces nuestros esposos todavía no están en el Señor o están todavía en luchas, a veces sí, a veces no. Es importante que nosotras mostremos un corazón servicial, un corazón de servir, sin esperar que nos digan, ¿no? Debemos nosotras ser las que da la iniciativa, recordando siempre que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino y se despojó de ser Dios y tomó forma de siervo. Lo dice su palabra en Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros sabemos que el Señor, que Jesús, cuando vino, Él vino y lavó los pies de sus apóstoles, de los de sus discípulos. Él vino y Él seguía siendo un carpintero, un artesano, ¿no? Que muchas veces también ayudaba a otras personas a través de no solo la sanidad, sino también de darles ánimo. También ayudaba eh, a los niños cuando no solamente les predicaba, sino que les atendía, les escuchaba, porque le gustaba escuchar a los niños. Y muchas veces los niños en cualquier circunstancia o situación o tiempo, los niños suelen no ser escuchados siempre, ¿no? Suelen no recibir la atención que ellos quieren. Y una manera de servir también fue lo que hizo Jesús, oyendo a esos niños, hablando con ellos y escuchándolos. Entonces, de muchas formas, Cristo mostró su corazón de siervo y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos también como mujeres conformes a su corazón, que nosotros aprendamos a servir con un corazón lleno de amor, tal como Cristo lo hizo. Las preguntas en esta sección de respuestas del corazón dicen, ¿se califica usted como ayuda en su relación o matrimonio? ¿Se ve a sí misma como parte de un equipo? Esto es algo importante para tener en cuenta porque muchas mujeres, muchas de nosotras, siempre digo muchas de nosotras porque también me incluyo, muchas de nosotras cuando, por ejemplo, ¿no? Hay algo que hacer, la organización de algo para la familia, muchas veces somos las mujeres las que tomamos como se dice, la batuta, tomamos la iniciativa y el liderazgo de organizar algo.
y dejamos a nuestro esposo de lado, no lo involucramos en absolutamente nada, ¿no? Y em, cuando, por ejemplo, es una actividad, vamos a suponer, una celebración de algo en la casa o en el hogar. La Navidad familiar, que viene de repente los suegros, los abuelos, ¿no? Vienen todos y la esposa empieza a hacer toda la organización y ella elige qué se cocina, ella elige cómo se decora, ella elige qué se hace, no sé, para la actividad de, no sé, de la Nochebuena y tantas cosas. Y al esposo no lo involucra en nada. Entonces, el esposo ve que hay de cenar y es algo que de repente 3 de las cosas que hay en la cena a él no le gustan y la esposa no lo tomó en cuenta. Entonces, allí nos damos cuenta que no estamos siendo un equipo. Es importante eso también. Así como somos un equipo en cuanto de repente a las tareas del hogar, en cuanto a la crianza de los hijos, debemos ser un equipo para todo en nuestro hogar. Debemos ser un equipo para decidir de repente qué cosas, cuál va a ser el menú de esta semana, qué te gustaría comer esta semana, esposo mío, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos esto? Entonces así tú le muestras al esposo también que quieres servirlo, incluso con darle esa alimentación que lo engría también a él, ¿no? Entonces, allí ustedes se dan cuenta que están formándose como una mujer realmente conforme al corazón de Dios porque están tratando en todo momento de ser parte de un equipo y ese equipo es la familia, el hogar que Dios nos está regalando. Otra pregunta es, ¿ha comprometido su vida y su corazón para seguir el plan de Dios para usted? Y aquí quiero leerles un pequeñito extracto de lo que dice la autora. ¿Ha comprometido su vida y su corazón a seguir el plan que Dios tiene para usted? ¿El plan de ayudar y no estorbar a su esposo? A medida que usted y yo promovamos el bienestar de nuestros esposos y el de otras personas que Dios haya puesto en nuestras vidas, nuestro servicio glorificará al Señor. Eso nos dice la autora como cierre de este capítulo. Hasta aquí es esta parte de la lección y quisiera compartirles un pequeño testimonio, si tienen unos minutos, que habla sobre este tema de la ayuda. Y este testimonio que les voy a compartir es un testimonio muy personal, pues quiero contarles el yo anterior y el yo de ahora, pero que tiene que ver mucho con el hecho de que la transformación que Dios hace en nosotras cuando nosotras oramos y buscamos de Él, y obviamente también cuando somos obedientes y creemos en todo lo que Dios puede hacer, cómo el Señor puede, puede transformar, ¿no? De la oscuridad a la luz, algo tan tremendo. Y es que cuando yo no conocía de Dios, a veces a mi esposo le habría tocado salir a trabajar fuera, ha tenido alguna otra vez algún trabajo fuera y recuerdo que en aquel entonces yo no conocía de Dios para nada, o sea, sabía que había un Dios que existía y nada más. Entonces yo recuerdo que él trabajó fuera como un mes, si no me equivoco, casi un mes. Y yo era como la mujer que cuenta aquí en el libro, ¿no? Era como un estorbo para mi esposo, porque yo lo llamaba y le decía: "¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás?", ¿no? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Y con quiénes vas a ir? Y estaba así como torturándolo, porque estaba inquieta, estaba dudosa y habían muchas cosas negativas en mí, que lo único que lograba era, uno, eh, aburrirlo. Lo otro era que lo preocupaba más, lo cargaba. Y lo otro era, pues, obviamente que lo estaba como espantando, ¿no?
porque no estaba siendo realmente alguien agradable para mi esposo, porque lo estaba aburriendo. Ahora, eso sucedió en aquel entonces. Cuando yo conocí al Señor, el Señor cambió muchísimas de esas cosas negativas en mí. Así como el Señor sana nuestras heridas y va quitando toda carga o todo pensamiento negativo de nosotras, acerca de nosotras, porque déjenme decirle que cuando una mujer es así, de repente que tiene dudas, que utiliza al esposo, que está no preocupada porque qué estará haciendo, con quién estará, es porque hay falta de autoestima. Y bueno, si es que el esposo nos ha dado algún motivo, también eso lo suma, ¿no? Pero yo entendí que yo era en ese momento así porque también tenía ese problema de falta de autoestima. Y cuando Dios empezó a sanar esas heridas y empezó a mostrarme que realmente yo no era como yo me sentía, ¿no? Yo no era fea, no era, de repente, no sé, mala persona o era antipática yo empecé a ser sanada en esa área y Dios empezó a levantar esa autoestima que yo la tenía muy baja y Él mismo hizo que yo pudiera sentirme tan en paz, que pudiera sentirme tan en ese gozo y en esa confianza de que Dios me había hecho idónea para mi esposo, que yo dejé todo en manos de mi Señor y dejé que Él no solo me sanara esa área, sino también que me quitara esos malos pensamientos que muchas veces vienen a la cabeza de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, Dios puso otra situación de un viaje de mi esposo para que él pueda salir a trabajar otra vez fuera. Y la verdad es que durante todos esos días que mi esposo ha estado fuera, él ha sido quien me ha llamado y quien me preguntaba: "¿Cómo estás?", ¿no? Eh, ¿qué han comido? ¿Están bien los chicos? Y conversar de las cosas que está haciendo en su trabajo. Pero todo ha partido de él, no ha sido algo como que yo he tomado la iniciativa de llamar a saber qué está haciendo mi esposo, ni nada de esas cosas, sino que Dios ha permitido que yo ya no sea un estorbo para mi esposo en esa área. Por el contrario, de hecho, no me he cansado de orar por mi esposo para que le vaya bien, para que esté bien, para que no se enferme, que no tenga ninguna cosa negativa, ningún accidente, ni nada de esas cosas. Y, y hoy por hoy yo puedo darme cuenta que en este caminar diario con Dios, el Señor ha hecho que poco a poco yo pueda ser realmente una ayuda para mi esposo. Y oro a Dios para que Él me permita realmente ser esa ayuda idónea todos los días de mi vida hasta el día que el Señor venga por cada uno de nosotros. Y es algo que yo les comparto para que sepan que hubo un yo anterior y hubo un yo nuevo, y ese yo nuevo es el que el Señor hace con nosotras cuando nosotras nos agarramos fuertemente de Él y nos enamoramos del Señor, porque eso es lo que Él anhela. Ser una mujer conforme al corazón de Dios es un proceso, no es de la noche a la mañana y no es que tú ya hoy día eres la mujer conforme al corazón de Dios y ya lo eres para siempre. No, es un proceso que es todos los días y nosotras necesitamos sí o sí mantenernos en comunicación con Dios para que este proceso permanezca por siempre, hasta el último día, como la suegra de la autora, ¿no? Que ella que nos compartió en el primer capítulo, su suegra Luis, que cuando ya tenía como casi 90 años, ella falleció siendo una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer de guerra, de oración, una mujer amorosa y sabia. Entonces, nosotras debemos apuntar a ello, a ser esas mujeres conformes al corazón de Dios, a través del corazón de Cristo, que todo lo que es el corazón de Dios está en las Escrituras. Entonces, a leer nuestra palabra, a seguir alimentándonos a través de hermosos recursos como libros cristianos que hablan acerca de la bondad de Dios y de sus enseñanzas e instrucciones, ¿no?
y a aplicar todo lo que aprendemos, porque esa va a ser la garantía de que nosotras vamos a caminar en la voluntad del Señor. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotras su tiempo y por haber recibido esta pequeña enseñanza. Esperamos que sea de mucha bendición para todas. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, igual.